Buenas tardes, buenas noches, tardes, noches, días. Bienvenidos a su podcast, Un viaje al pasado, con su buen amigo Tobar. En esta ocasión hablaremos de una pieza de arte prehispánico. Disculpen, que es la hacha. Pero dirán, pues una hacha normal, ¿no? Pues no, es una escultura votiva de un animal fantástico de la cultura El Tajín y utilizadas en funerales. Esta escultura votiva da alusión a un agradecimiento a una deidad. Y eran utilizadas en funerales, sí, en funerales para que fueran acompañados a sus difuntos y que no estuvieran solos. Así vamos a entenderlo hasta este momento. Y pues continuemos. Sin más preámbulo, iniciemos donde se encuentra ubicada esta cultura. Esta cultura está ubicada en el estado de Veracruz, para ser más exactos, en la zona arqueológica que hoy conocemos el Tajín. Pero esta cultura, ¿qué material utilizaban para sus esculturas? Pues utilizaban la piedra arenisca, que daba una suavidad y una delicadeza en la talla y que era verdaderamente sorprendente. ¿Y de dónde se obtenía este material? Se obtenía de las montañas de Veracruz. O sea, todo era un ganar-ganar. O sea, aquí no se perdía, padrinos. Aquí no se perdía. Las medidas que se tienen registradas de estas esculturas son de 27.8 de largo, 20.1 de ancho y 5.4 del radio de la hacha, que se tienen pues como un hacha. Aquí está la imagen, o acá. No, sí está aquí. Eh, y con ello, ¿en qué periodo se empezó a crear estas esculturas o qué? Pues en el clásico tardío, que todos sabemos que inicia en el 600 y el 900 después de Cristo, ¿no? Pues en ese periodo se iniciaron estas esculturas para acompañar a sus difuntos. Y con la técnica de esculpido, como ya lo había mencionado, con una técnica de esculpido excepcional. ¿Y qué otras características tenía esta escultura? Pues esta escultura también estaba ligada a lo que era el ritual de la pelota. Si no saben qué es el ritual de la pelota, es aquel eh, pues evento que se hacía para pues de vez en cuando pues sacrificar el ganador, ¿no? En este caso jugaban cierto número de personas con las ciertas partes del cuerpo, menos con las manos ni con las piernas. Se podía de caderazo, con el pecho, con la cabeza, y todo ello, ¿no? Con una pelota de caucho. Y como lo mencioné, el ganador se sacrificaba de vez en cuando. Esto se hacía para que llevara un mensaje a sus dioses. Muy bien. Esa es la pequeña explicación de ese ritual. Y también se daba esta escultura votiva, porque pues si eras ganador de ese ritual, pues se te daba esta escultura. Pero obviamente en esta cultura pues se hacía esto. En algunas otras culturas pues dependía, ¿no? ¿Y qué otra característica se tiene también? Que dicha pieza son una cabeza de un animal y por debajo era el animal, por arriba estaba la hacha, así. Y entonces en la parte baja el animal se llega a apreciar cada rasgo con un detalle excepcional. Pero ojo, hay que especificar algo. No era un animal cualquiera, no era el que una persona del Tajín que se soñó y que dijo, ufa, está bien buena, lo vamos a hacer en una talla. No, sino que era una deidad. Dependiendo de su universo religioso, era la deidad. Y como esta cultura tenía una infinidad de dioses y todo ello, pues no se tiene como que una deidad ya específica, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué más tiene esta escultura funeraria? Porque se le llaman así.
es una escultura funeraria. Pues en la parte de arriba, primero iniciamos con la parte de arriba, ¿no? Está la hacha, la simulación de una hacha. A mi consideración, en ese tiempo tenía filo. Yo pienso eso. No sé ustedes, pero yo pienso eso. Tal vez el difunto dijo, voy a echar un guisado, padrinos. Tal vez. No es cierto. También se tiene las figuras de figuras onduladas. En lo que es en el pico, tiene un semicírculo, pero cada rasgo está muy detallado, o sea, no es solamente una línea ya de bajo relieve, no, o sea, tiene relieve esta escultura. Y ahora pasemos con la que es la parte de abajo, que es la deidad. Esta deidad tiene una simulación como de gato, como perro o como un dragón, pero pues no se tiene como como un chivo, tal vez por el cuerno. Eh, y su ojo se tiene muy detallado, o sea, se tiene que, no es solamente así nomás redondito, como a veces se llega a percibir algunas esculturas, pues no, se tiene bien detallado como está la oreja, la boca, la nariz, o sea, se tiene detallado muy bien. Y pues sería como que eso, ¿no? Que cada parte de esta escultura se va a detallar. Y no, además de que no solamente hacían hachas, también hacían yugos y palmas, y que se extendieron por todo el sur de Mesoamérica en el clásico. Y pues, como ya lo comenté, eran las manifestaciones materiales más antiguas de la civilización del Tajín. Pero ¿qué más tenemos de información sobre estas esculturas? Pues estas esculturas también tenemos información de que no eran solamente utilizadas en cualquier funeral, sino para personajes de alto rango, o sea, pesados, así pesados. Entonces, un punto también que ya había mencionado fue no se, que no se tiene a un solo Dios como regidor de la cultura, sino tenía una infinidad de dioses y que se tienen todavía, ¿no? Pero al no tener un solo Dios, pues no se tiene como que el culto donde precede esta deidad, esta escultura votiva. Entonces, para entenderlo más rápido y que no nos conflictúe que, no, pues es de esto o de este, no, lo tomaremos como las piezas sagradas que se utilizaban para los funerales y el ritual de la pelota. Muy bien. En cierto caso, los tributos que se daban como expresar la identidad de una de una de una deidad era local, o sea, dependía de donde estuvieras tú, te iba a tocar tu deidad. O sea, este solamente es un ejemplo de qué tipos de esculturas se daban en los funerales o en el ritual de la pelota. Y pues también se distinguían los rasgos que se tenían, ¿no? O sea, si ellos veían que cierta persona tenía esta escultura votiva es porque era un alto rango dependiendo de donde precedía, ¿no? Y también otras culturas, si llegaban a ver eso, es como de mi respeto porque él tenía un alto rango y yo soy solamente alguien ajeno a esto. Y también siendo pertenecientes de ahí. Muy bien. Y para terminar con esto, quiero decir que era muy interesante conocer, más que nada, conocer. ¿Por qué? Porque también lo podemos ver en lo que es en el Museo Amparo. Podemos ver estas piezas que nos han dejado nuestros antepasados, nuestros pilares que hoy conocemos para que se hiciera estas civilizaciones que hoy tenemos. Muy bien.
Así que yo los invito a que vayan al Museo Amparo si pueden, o pueden investigar en su celular, con computadores, lo que ustedes puedan, investigar un poco más de esto, porque así se los digo, es verdaderamente único las cosas que se hacían, artefactos, estructuras, todo ello era verdaderamente magnífico. Y para terminar, esto nos sirve para entender que los descubrimientos de esculturas, urnas en una tumba no solamente eran para adornar y decir, pues él tenía dinero, pues era el comerciante y tenía más dinero que los demás. No, no solamente era eso, sino que si lo hacían era por un significado y querían dar a notar eso, que sus costumbres y sus tradiciones eran de ellos, no de nadie más. Entonces, aquí un viaje al pasado te lo explicó. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense, no tomen agua, no es cierto, tomen agua, coman bien. Hasta la próxima.